Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar ya al pendiente de tu tiempo con Dios. Nos es un gusto y un placer poder saludarte y estar en comunión a través de su palabra. Estamos estudiando el libro de Números. Hoy lo vamos a hacer en el capítulo 31, del 13 al 24, y el título es Restaurando la pureza. En los versículos que vamos a leer lo vamos a dividir en dos partes. De los versículos 13 al 18 aprenderemos que es necesario quitar de raíz todo aquello que nos lleve a pecar. De los versículos 19 al 24 es importante mantener la pureza en nuestra vida. Y eso será a través de la oración, a través de la palabra y un verdadero arrepentimiento. Le vamos a dar lectura a los versículos 13 al 18. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento, o sea, a todo el ejército que había ido a pelear contra los madianitas. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, dejadlas con vida. Y como lo he dicho anteriormente, hay pasajes en la Biblia un tanto complejos, controversiales, como el que vamos a ver hoy, pero también he dicho que la palabra de Dios no esconde nada. Hay situaciones que a veces es difícil poderlas entender, pero aún de ellas podemos sacar una buena aplicación espiritual para nuestras vidas. Y el contexto de este pasaje pues trata de que el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Tiene instrucciones de cómo deben de vivir en ese lugar. Entonces Dios ordena que el ejército de Israel salga a la guerra para pelear contra los madianitas, con la orden de no dejar a nadie con vida. Ellos salen a la guerra y tienen la victoria. Pero cuando regresan, traen como botín, aparte de todo lo que ellos conquistaron, también a las mujeres madianitas. Por lo cual Moisés se enoja, porque desobedecieron la orden. Cuando Dios dijo que eran todos, eran todos. Y el versículo 16 explica el por qué aún las mujeres deberían haber muerto. Y dice que ellas fueron las causantes de que el pueblo de Dios pecara en actos de inmoralidad e idolatría. Ellas los arrastraron seduciéndoles. Mientras que los capitanes del ejército no miraban a estas mujeres como una amenaza, eran más peligrosas que un ejército de soldados poderosos, porque el arma que ellas tenían era la seducción. Y la seducción pues llevó a pecar a muchos, y por esa causa también muchos murieron. Moisés les recuerda que por la tentación de los madianitas, el pueblo se desenfrenó haciendo cosas que a Dios no le agradaban. ¿Y qué podemos aprender nosotros de este pasaje? Pues así como Dios pidió pureza a su pueblo, quitando del medio a personas que podían hacer fracasar a su pueblo, así también a nosotros. Hay pecados que si no los sacamos de nuestras vidas pueden echar raíces y destruirnos, como también la relación con nuestro Dios se ve afectada. Podemos tener grandes victorias, pero si abrazamos cualquier pecado, por pequeño que éste parezca según nuestra percepción, tarde que temprano terminará destruyéndonos. Si queremos victoria en nuestra vida, en todas las áreas, el primer paso es eliminar la semilla del pecado, porque si ésta se tolera, es como regarla diariamente hasta que esa semilla germina y da fruto. Y ahora vemos del versículo 19 al 24 que los soldados deberían de purificarse. Le vamos a dar lectura. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido, toda prenda de pieles, toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño, el plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien
que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis al campamento. Moisés manda a los soldados fuera del campamento a purificarse, pues en la guerra tuvieron contacto con cadáveres. Y pues allí ya lo vimos en el capítulo 19, del 11 al 19, cuál era el ritual para poder purificarse cuando alguien tocaba algún muerto, un cadáver. El rito de la purificación duraba 7 días. Todo vestido, prenda de pieles, todo utensilio, cualquiera que se hubiese usado en la guerra debería de ser purificado. Harán pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Este proceso mantenía la pureza en la comunidad. Y podemos aprender algo muy importante. Debemos esforzarnos por mantenernos alejados del pecado y buscar siempre la pureza en nuestras acciones y pensamientos. En lugar de permitir que el pecado nos ensucie, debemos de buscar la purificación y la restauración en Dios. Porque así como en la ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo, para los que habían ido a la guerra, fueran purificados y estaban siendo llamados a la santidad, así también Dios nos está llamando a la santidad. En nuestro diario vivir es fácil vernos atrapados por cosas que seducen y atraen, y estas cosas nos alejan de la pureza que Dios desea para nosotros. Ahora, nosotros no hacemos ningún ritual para purificarnos, sino lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de arrancar tajantemente la raíz que puede llevarnos a contaminarnos. Tenemos que tener decisión, disciplina. Y una vez que se detecta ese pecado, aunque parezca inofensivo, tenemos que echarlo fuera de nuestra vida. Una vez que ellos, dice la palabra, los soldados ya estaban limpios después de 7 días, pues eran purificados y podían entrar al campamento. Así también nosotros debemos procurar mantener el alma, el espíritu y el cuerpo en santidad, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Lavarse las vestiduras es un símbolo de purificación y renovación espiritual. Es muy parecido al proceso de poder desmanchar, de quitar lo amarillento de alguna ropa. No sé si usted tenga algún truquillo por ahí, pero hay muchos y son muy buenos, pero pasan por un proceso para que esa prenda pueda quedar igual de la misma manera antes de haberse manchado. También nuestra purificación tiene que pasar por un proceso. Y créame que muchas veces no es fácil. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el mal, la maldad a veces se arraiga en el corazón, pero sí podemos librarnos de ellos cuando nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a purificarnos, a limpiar los pensamientos, las palabras y las actitudes. Para esto tenemos que reconocer primeramente nuestras faltas, arrepentirnos sinceramente y buscar la restauración con Dios. Al lavar nuestras ropas espirituales, nos deshacemos de toda contaminación del pecado y nos acercamos más a la santidad de nuestro Dios. Y podemos decirle ya para finalizar a Dios: ayúdanos, Padre, a quitar de raíz todo pecado que hay dentro de nosotros para no volver a cometer ninguna iniquidad, y ayúdanos a velar en nuestro espíritu. No debemos dejar pasar por alto ningún pecado con excusas o justificarlo, sino que debemos buscar siempre la santidad y la pureza con nuestro Dios. Ayúdenos, Señor, a fomentar esta pureza y santidad en nuestra congregación, en nuestra comunidad, para ser agradables a ti. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, que la gracia de Dios te acompañe y nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones.